El 24 de noviembre a las 10:10 de la noche, un sospechoso desconocido llegaba a la terminal de autobuses de la autoridad portuaria en Midtown, en Manhattan. Un autobús Greyhound que se originaba en Atlanta, en Georgia, y hacía hasta 7 paradas en el camino. Es verdad que ese mismo día, 24 de noviembre, ese sospechoso se registraba en el albergue High New York City Hostel, en el Upper West Side de Manhattan. Ese rostro sin mascarilla había sido captado por las cámaras de seguridad durante el proceso de registro. Se investigaba el caso del hotel del Hilton Midtown en New York. El 29 de noviembre el sospechoso abandonaba el albergue de High New York y el 30 el sospechoso regresaba al mismo. 4 de diciembre tenemos muchas horas. A las 5:34 de la mañana, el mismo sospechoso sale del albergue y se dirige a Midtown en bicicleta eléctrica. A las 6:15 se observa a la misma persona saliendo de la parada del tren subterráneo F de la calle 57 y 2 minutos después, esta misma persona compra café, agua y barras de granola en un café Starbucks en la calle 7, a 2 cuadras del hotel New York Hilton en Midtown. A las 6:30 de la mañana hay imágenes nuevamente de los CCTVs que captan al sospechoso caminando mientras habla por teléfono y 9 minutos después él mismo llega frente a ese hotel y espera varios minutos. Allí Thompson sale del hotel Marriott en la 151-54 Street, donde se hospedó la noche anterior, en dirección al hotel New York Hilton en Midtown. Y 4 minutos después, Thompson camina por la acera hacia el hotel New York Hilton y el agresor le dispara varias veces. Atora su pistola después de que parece atascarse y el sospechoso huye inmediatamente hacia el norte a través de una pasarela peatonal. Es verdad que 2 minutos después la policía responde a una llamada al 911 informando que una persona recibió un disparo. Los oficiales llegan al lugar y encuentran a Thompson con múltiples heridas de bala en la espalda, en la pierna, y es llevado al hospital. Se ve al agresor conduciendo una bici eléctrica hacia el norte, hacia Central Park. Así se ve a una persona que parece sospechosa andando en bici por West. Es verdad que el sospechoso se sube a un taxi en dirección norte en la calle 86 y en los informes de la policía Thompson era declarado muerto en el hospital Monte Sinai. Así el sospechoso llegaba a la estación de buses del puente George Washington, aunque no lo encontraron hasta un tiempo después. En el lugar se encontraban esos 3 casquillos disparados junto con 3 cartuchos sin disparar. En los casquillos estaban escritas las palabras Delay, Dini y Depose, que estaba escrito en un castillo de un proyectil disparado contra Thompson, mientras que Delay estaba marcado en un cartucho sin disparar que el tirador expulsaba cuando parecía que estaba desatascando un cartucho. Las 3 palabras eran similares a la frase, esa frase tan conocida en la industria de los seguros médicos que aludía a los esfuerzos de las compañías de seguros por no pagar las reclamaciones. También es cierto que luego se da una recompensa de más de $10,000 por información sobre el tirador el 4 de diciembre de 2024 y al día siguiente las autoridades publicaban imágenes de aquel sospechoso tomadas por cámaras de vigilancia en el albergue y en aquella cafetería Starbucks. Finalmente se supo quién acabó a tiros con Brian Thompson era Luigi Nicholas Mangione, nacido en Dawson, en Maryland, el 6 de mayo del 88. Era hijo de Louis Mangione y pertenecía a una prominente familia de Maryland. Asistía a Gilman School, una escuela secundaria privada, donde se graduaba como mejor alumno en 2016. Asistía a la Uni de Pensilvania, una institución de la Ivy League, graduándose recibiendo una licenciatura en Ciencias de Ingeniería Informática, así como una maestría en Ciencias de la misma. Su última residencia conocida fue en Honolulu, en Hawái. En noviembre del 2024, su madre denunciaba la desaparición de Mangione y decía que la familia no había tenido noticias de él desde julio de ese año. Fue al mismo tiempo durante el verano de 2024 que Mangione dejó de publicar en las redes sociales. La madre se puso en contacto con el departamento de policía de San Francisco, ya que creía que el chico vivía en San Francisco y que tenía un trabajo por la zona. Sabemos que la policía local de Pensilvania arrestaba a Mangione el 9 de diciembre del 2024 en un restaurante McDonald's de la ciudad. Un empleado de allí llamaba a la policía para decir que un cliente reconocía al sospechoso a partir de imágenes publicadas en el departamento de policía de New York. Estaba a unas 280 millas al oeste de la ciudad de New York y en su bolso encontraron una pistola impresa en 3D y un supresor
que según la policía eran consistentes con el arma utilizada en el tiroteo y una licencia de conducir de New Jersey falsificada con el mismo nombre que la utilizada por el presunto tirador para registrarse en aquel albergue en Manhattan. Y también había encontrado un documento escrito a mano de 3 páginas, que ahí veíamos ese manifiesto contra el sistema de salud estadounidense. Mangione había sido acusado en el condado de Blair por portar un arma sin licencia, la falsificación de la misma, identificarse falsamente y poseer instrumentos del delito del 9 de diciembre del 2024. Las teorías actuales de los investigadores sobre el motivo era la mala voluntad hacia la industria de seguros de salud. La policía creía que el motivo estaba parcialmente relacionado con una lesión que Mangione había sufrido que lo llevó a visitar la sala de emergencias en julio del 2023. Fotos en línea publicadas por él mismo mostraban tornillos en su espalda. Es que él tenía una espondilolistesis, una afección de la espalda baja. Las fuentes dijeron que creían que Mangione tenía resentimiento hacia United Healthcare y otras compañías de seguros de salud. Según esta compañía, él no era uno de sus clientes, y el jefe de detectives de la policía de New York, Joseph Kennedy, creía que Mangione podría haberlos atacado debido al tamaño de la empresa. La policía creía que este chico se había inspirado en parte en la sociedad industrial y su futuro de Ted Kaczynski. Es verdad que sus cuentas publicaba reseñas de Goodreads de la sociedad industrial y su futuro, describiendo a Kaczynski como justamente encarcelado y criticando su uso de la violencia contra individuos inocentes, y la reseña que daba al manifiesto 4 de 5 estrellas también contenía una cita que el crítico afirmaba haber encontrado en línea. Decía: la violencia nunca resolvió nada, es una declaración pronunciada por cobardes y depredadores, y nunca todas las demás formas de comunicación fallan, la violencia es necesaria para sobrevivir. Muchos usuarios en redes sociales expresaron su desprecio por Thomson, United Healthcare y también el sistema de seguros médicos de Estados Unidos, al tiempo que expresaban simpatía e incluso llegaron a elogiar al agresor, en este caso a Mangione, por sus acciones. Los usuarios de redes compartían historias personales de daños, muertes sufridas como resultado de denegaciones de reclamos de esas aseguradores y bromeaban sobre el crimen con memes e incluso humor negro. Había un comentario popular en la subreddit que se burlaba de la muerte de Thomson, emulando una carta de denegación de cobertura para la atención de emergencia de Brian Thompson. Un médico le había dicho al Daily Beast que creía que el perpetrador debía ser llevado ante la justicia, pero también afirmaba que el papel de Thompson como director ejecutivo había provocado una gran cantidad de sufrimiento y pérdida de vidas, que describía como la orden de millones, y agregaba que era difícil para él simpatizar cuando tanta gente había sufrido a causa de aquella empresa. La periodista de cultural de internet Taylor Lawrence también analizaba las respuestas en las redes y escribía en su blog: no, eso no significa que la gente deba acabar con ellos, pero si has visto a un ser querido sufrir y morir por la negación de un seguro, es normal desear que esas personas responsables sufran quizás el mismo destino. Después de la muerte de Thomson, la empresa matriz de United Healthcare publicaba una declaración en Facebook detallando la muerte y sus condolencias oficiales, aunque la sección de comentarios de la publicación fue desactivada. Más de 100.000 usuarios de Face respondían a la publicación con una reacción de jajaja o risas, y los artículos, en este caso de Mangione, se publicaron incluso en Amazon, Etsy y otro tipo de páginas. En este caso, según la Network Contagion, desde el arresto de Luigi Mangione se habían compartido variaciones de Free Luigi más de 100.000 veces en Twitter. También se descubrían que, según algunas medidas, la interacción con las publicaciones sobre el crimen de Thompson en plataformas como X o Reddit superaba la del intento de crimen contra Donald Trump en julio. Una encuesta del Emerson College realizada entre el 11 y 13 de diciembre entre 1.000 votantes registrados en Estados Unidos revelaba que la mayoría, o sea el 68% de los votantes, consideraba inaceptables las acciones del presunto criminal. Entre los votantes jóvenes de entre 18 y 29 años, el 41% consideró que el crimen era aceptable o algo aceptable, mientras que el 40% del mismo grupo de edad no lo consideró así, lo que convertía el único grupo de edad en el que quienes consideraron aceptables las acciones superaron en número a quienes no lo consideraron así. Aún así, es una encuesta, aquí hay muchos matices, evidentemente en este caso tenemos que matizar muchas cosas. Matar a una persona evidentemente no está bien, y hacerlo de esa forma al final te convierte en algo que tú detestabas realmente, y aquí podemos darle muchas vueltas de tuerca a esto durante mucho tiempo, aunque sí es cierto que en el caso de las operadoras de seguros médicos en los Estados Unidos
y muchas de las historias que ha llevado a la gente que quizás no es rica allí, pues evidentemente también tenemos aquí una retórica bastante grande gracias a Luigi Mangione. No sé si realmente él quería hacer esto, suponemos que sí, por todos los mensajes clave que él lanzó en este caso, con esa nota, con esos casquillos de bala y con algunas otras cosas que quedaron en sus redes sociales que algunos usuarios en línea pudieron recuperar, incluso de su Steam, de su Twitter, de su Instagram o Facebook, y la verdad es que eso fue algo bastante importante, pero obviamente tiene muchos matices el acabar o no con la vida de una persona, sea o no esa misma. También hay que decir que poco después del suceso, 2 de las casas propiedad de la familia de Thompson fueron atacadas. Las acciones de Unity Healthcare cayeron la semana del tiroteo y cayeron un 6% más el 11 de diciembre de 2024. En NI, tras el crimen, varios directores ejecutivos fueron amenazados incluso a través de carteles de "Se busca en Manhattan". Timothy Clancy, un investigador del START en la Universidad de Maryland, sugería que podrían surgir nuevos crímenes o imitadores de Brian Thompson. En este caso, la compañía esta de seguros eliminó fotos y otras informaciones sobre el liderazgo ejecutivo de sus sitios web después del crimen de Thompson, y el proveedor de atención administrada también cancelaba su día del inversor en persona que se había programado para el 12 de diciembre y en su lugar planeaba una conferencia virtual. Además, los días posteriores a la muerte de Thompson vieron un aumento en las consultas sobre los servicios de protección y seguridad para directores ejecutivos o corporativos. Todo esto según varias firmas, y es que Michael Sherman, que era exdirector médico de Point32 Health, justificaba las preocupaciones de los ejecutivos de seguros de salud diciendo: "No parece paranoico preocuparse de que alguien a quien se le han negado servicios que pueda creer que son importantes pueda estar en un estado emocionalmente inestable". Que también tenía todo un club de fans. No creo que sea particularmente de la sociedad que hemos perdido sensibilidad, sino que a pesar de ser un crimen, de haber matado a alguien, que es completamente inaceptable utilizar ese tipo de recursos para tratar de hacer un punto o de tratar de cambiar algo en la sociedad o en las organizaciones o en las corporaciones, es inaceptable usar la violencia y la matanza. Sin embargo, el tema que está trayendo, y fíjate que trae consecuencias reales a nivel social, donde las personas se están identificando con esta causa, donde hay un tema que se está abriendo, donde hay más personas que dicen, bueno, si él se atrevió a decir esto, hay más voces que quieren identificarse con eso también. En las últimas horas, el crimen de Brian Thompson, director ejecutivo de Unity Healthcare, ha generado conmoción en el sector de la salud estadounidense y ha puesto en primer plano las investigaciones que el Departamento de Justicia lleva a cabo contra la aseguradora más grande del país. Y es que la muerte del ejecutivo ocurría mientras la empresa enfrentaba muchas acusaciones de prácticas monopolíticas e insider trading. Según diversas fuentes, en las últimas horas, Thompson tenía 50 años y fue abatido a tiros la mañana del miércoles frente al Hilton Hotel en Midtown Manhattan, donde se encontraba para asistir a una conferencia de inversores. Según la policía de New York, el ataque fue planificado ya que el agresor esperaba la salida de Thompson y lo atacaba con disparos en el pecho y también en la pierna justo antes de huir en bici hacia Central Park. Aunque las autoridades aún no vinculan oficialmente el crimen con las investigaciones en curso, su crimen coincide con un momento de intenso escrutinio sobre esa empresa matriz de Unity Healthcare, que enfrenta múltiples demandas por sus prácticas empresariales. Hay una investigación por monopolio y por demanda contra la adquisición de Amedisys, y es que junto con los fiscales generales de Maryland, Illinois, New Jersey y también New York, presentaban en noviembre una demanda para bloquear la compra por parte de esa empresa de Amedisys, una empresa de atención domiciliaria y cuidados paliativos, en un acuerdo valorado en $3.300 millones. Según esta denuncia, la adquisición eliminaría la competencia entre ambas compañías y perjudicaría tanto a los pacientes como a los proveedores de servicios de salud. Decían incluso que había impactado a todo el país, a más de 100 mercados de todos estos lugares, e incluso a 200.000 pacientes, a 4.000 enfermos, y todo esto al tiempo que consolidaría aún más el poder de Unity Health en el sector de la atención domiciliaria.
Aunque es cierto que se propuso vender ciertas instalaciones a Vital Caring Group para abordar preocupaciones de competencia, hay que decir que consideraron que la medida no sería suficiente para mitigar los daños. En cuanto al tema del crimen en sí, la hipótesis de la venganza cobra muchísima fuerza en la investigación por los hechos de Brian Thompson, consejero delegado de United Health Corps, y es que aunque la policía considera todas las opciones, el hecho de que el atacante, que sigue huido, disparara deliberada e intencionalmente contra el ejecutivo, así como su manejo del revólver, incluido un problema con el gatillo que enseguida superaba, apuntaba a un crimen por encargo ejecutado por un sicario o alguien, como se limitaba a subrayar la policía del lugar, familiarizado con el uso de armas de fuego. Mientras hubo un despliegue policial masivo con perros, drones, helicópteros que peinaba toda la ciudad, hay un último hallazgo sobre el caso que añadía una dosis de misterio a toda esta investigación, cuando no la clave para resolverlo eran las palabras defender y negar, grabadas en varios casquillos recogidos en la acera que rodeaba la entrada del Hotel Hilton de Manhattan. Y es que este miércoles se celebraba una conferencia de inversores de la compañía con 275 asistentes y a la que Thompson se dirigía cuando fue tiroteado por el sospechoso en la espalda y en la pierna, como antes os decía, pero había incluso una tercera palabra, aparte de las defender y negar, que sería la palabra depose en inglés, que la cadena televisiva local aseguraba que aparecía en otro casquillo de una bala y ofrecía una interpretación quizás más ambigua, ya que podía traducirse como deponer, destituir o en el ámbito legal declarar. Y es que las inscripciones recordaban vagamente en el título del libro Delay, Deny and Defend, que sería como retrasar, denegar o defender, un libro del año 2010 que llevaba por subtítulo el por qué las compañías de seguros no pagaban las reclamaciones y qué podía hacer usted al respecto, y que describía tácticas utilizadas por estas aseguradoras para rechazar reclamaciones de los clientes. Esto reforzaría, por así decirlo, la hipótesis de la venganza para este tipo de compañías, diciendo que era algo absolutamente infrecuente. Y de hecho el exsargento del Departamento de Policía de Nueva York empezó diciendo que nunca había visto algo así, que había pasado mucho tiempo trabajando en investigaciones y el tema de estos mensajes en las balas, con el tema de las aseguradoras, que nunca lo había visto y que estaban investigando absolutamente todo. Aún así decía que también estaban mirando las redes sociales de ciertas personas, entrevistando a empleados de este hombre, entrevistando a los familiares, y que hablaron con muchas de las fuerzas de seguridad de Minnesota. Por el momento también hay que decir que una chica llamada Paulette, que reconocía ser la esposa de Thompson, ese mismo día dijo que su marido había recibido amenazas, incluida una, de hecho en el año 2018, que llegaba a ser investigada por la policía pero sin consecuencias. Y ahora ofrecemos aquí los datos de lo que sería la muerte de Brian Thompson justo hace unos días, con una recompensa de quién es el homicida, además de $10,000 colocado en muchas de las paradas en Manhattan. También se revelaron ciertas imágenes del presunto asesino de Brian Thompson. De hecho, las fotografías son bastante nítidas. Se ve que este hombre se había alojado compartiendo habitación con otros dos hombres más, y el tema de las balas es algo que se está comentando muchísimo en las últimas horas, pero sinceramente las fotos son bastante curiosas. Hay una sonriendo, la gente estaba diciendo que le parecía como bastante guapo esta persona. Sinceramente lo que ha hecho es tremendo, no sabemos quién es por el momento, pero sinceramente con estas fotografías suponemos que los investigadores ya están en lo... Vamos a decir en quién es realmente este hombre que acabó con la vida de este señor Brian Thompson, este respetado ejecutivo al frente de una de las mayores aseguradoras de los Estados Unidos, que sabemos que estaba casado, que era padre de dos adolescentes, que residía en Minneapolis y que justo donde se encontraba esa sede de su compañía. Y de hecho lo que se dice es que según sus allegados era un hombre bastante comprometido con su trabajo, con su familia, pero claro, no sabemos qué es lo que había detrás de él, esas amenazas que recita su esposa Paulette y que mencionó a las autoridades ahora, pero también en el año 2018. De hecho hay que decir que la policía de Minnesota ni siquiera había sido reportada de dichas amenazas.
Aún así, la policía ha difundido las fotos de la cara del asesino hace bastante poco, y lo que están diciendo es que solo es cuestión de tiempo, que se sepa quién es esta persona, porque es que literalmente lo estamos viendo por todos los medios de comunicación, por todos los periódicos. Y claramente hay en fotos que aparece sonriendo, hay en fotos que aparece más serio, así que suponemos que con el tema del reconocimiento facial, el avance de las tecnologías y tal, ahora mismo pues ya sabrán quién es esta persona, ¿no? Es un poco lo que podemos decir por el momento. Es cierto que no se ha filtrado el nombre, eso sí que me parece bastante llamativo. Hay como muchas piezas en el rompecabezas por ahora, de las pruebas recogidas en el lugar de los hechos y también los mensajes no encriptados, sino esas palabras de negar, de poner y defender que estaban escritas justo en las balas y los casquillos que habían quedado después del tiroteo a la salida de ese hotel donde acabaron con la vida de Brian Thompson. Y según las fuentes policiales, el hecho de que cada bala tuviera solo una palabra escrita, pues lleva a pensar que quizás el criminal tratase de dejar un mensaje clave. Esta es la fotografía de la persona de interés que se busca sobre la investigación del asesinato al director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson. Esta fotografía fue tomada por la cámara de seguridad del albergue en el Upper West Side de la ciudad de Nueva York, donde este hombre se habría alojado compartiendo habitación con otros 2 hombres más. También la policía indica que las balas disparadas contra Thompson tenían grabadas las siguientes palabras: negar, ahí la ven en pantalla, defender, deponer. Aparecían en los casquillos de bala recuperados en la escena de esta balacera. También sabemos que a esta hora están revisando las cámaras de seguridad y hasta una botella de agua que el sujeto, quien fue captado en video en el teléfono minutos antes, dejó abandonada. Es una historia en desarrollo. Hacemos conexión en vivo con Peggy Carranza, que nos tiene lo último de la investigación. Peggy, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, como lo dices, las autoridades estarían cerca de identificar al sospechoso del homicidio de este presidente ejecutivo de la aseguradora de salud de United Health, Brian Thompson. Y es que revelaron estas imágenes de lo que dicen es una persona de interés sin máscara, a diferencia de lo que podíamos ver anteriormente. Incluso en una de las imágenes esta persona de interés aparentemente sale sonriendo. Todo esto capturado, como lo dices, en este hostal, esto en el Upper West Side de Manhattan, donde habría compartido habitación con otros compañeros. Mientras tanto, lo que sabemos también hasta ahora es que, como lo dices, las autoridades habrían encontrado en la munición estas palabras de deponer, retrasar, que potencialmente harían referencia a supuestas estrategias que usan aseguradoras de salud, esto supuestamente para tratar de evitar el pago de reclamos por parte de pacientes. También lo que sabemos hasta ahora es que estarían investigando precisamente un teléfono celular, así como también el ADN en una botella de agua, como lo mencionaron. Todo esto mientras hay que recordar que surgió un video precisamente donde se ve al sospechoso aparentemente disparando varias veces. Se le acerca por la espalda a Thompson, incluso el arma le parece fallar, sin embargo continúa disparando. Thompson busca refugio. Mientras tanto, también presuntos testigos aterrorizados durante este incidente. El hombre luego supuestamente se va a pie, toma una bicicleta y fue visto también en Central Park. Junto con una recompensa de unos $10,000 eran publicadas imágenes nítidas del rostro de este joven atacante, sospechoso que llegaba a Nueva York el 24 de noviembre en un autobús desde el sur del país y se alojaba en el High New York City Hostel, en la calle 103 con Amsterdam Avenue. Ahí para registrarse utilizaba una licencia falsa de New Jersey. Unas imágenes de un video footage que eran publicadas en las redes sociales en donde se ve a este sospechoso literalmente en la ejecución del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, por este tirador enmascarado con una pistola equipada con un silenciador. Lo que están diciendo incluso algunas personas es que creen que esta persona, vamos a decir, había ido en bici hasta un lugar en Central Park, una bici eléctrica de estas, y el departamento de policía de New York está pues buscando y ofreciendo hasta $10,000 por información que conduzca a la detención de este sospechoso. Obviamente en próximos vídeos iremos analizando más hilos de lo que sería todas estas nuevas imágenes que se están filtrando y la información sobre esta persona. Lo raro es que no lo tengan ya. Fue disparado por la espalda Brian,
cerca de 2 disparos y dicen que hasta 3, esas balas y ese libro. De hecho, hay mucha conspiración actualmente en cuanto a esto, con el tema de la conferencia anual de inversores organizada para ese día. Y es cierto que él fue trasladado de inmediato al hospital Mount Sinai. Vemos que lo habían llevado, parecía que podría llegar a sobrevivir, pero finalmente no pudo hacerlo y fallecía después de esos disparos de esta persona que por el momento no se sabe quién es. La policía comienza a juntar muchas pistas que permitan identificar a esta persona. Según ellos y las imágenes de las cámaras de seguridad, el sospechoso era un hombre de piel clara que en ese momento llevaba lo que el jefe de detectives Joseph Kenny describía como una mochila bastante distintiva. También vestía una chaqueta oscura con capucha junto con una máscara negra. Usaba una pistola con silenciador e incluso la policía decía que parecía estar familiarizado con el manejo de armas. Los investigadores creían que el sospechoso estaba esperando a Thompson, lo que sugería que sabía dónde se alojaba y en qué momento llegaría a una conferencia de inversores para su empresa. Estaba todo planeado. Hasta ahora se sabe que antes del tiroteo este sospechoso había sido grabado por las cámaras de vigilancia cerca del proyecto de vivienda Frederick Douglass en el Upper West Side en Manhattan. La policía registraba ese edificio en la zona donde creían que pudo haber pasado la noche anterior al tiroteo. En la escena de los hechos recuperaron esos casquillos de la bala de 9 milímetros que estaban siendo examinados cuidadosamente. De hecho, también hay que decir que el sospechoso compró una botella de agua y 2 barras de proteína en un Starbucks muy cercano justo antes del tiroteo y desechaba otros artículos según los altos funcionarios de la ciudad de New York. La agencia Associated Press también informó que las autoridades están realizando análisis de ADN y de huellas dactilares en algunos de los artículos encontrados cerca del tiroteo, incluida una botella de agua que creían que el sospechoso podría haber tirado. La policía informaba que el presunto criminal corría hacia un callejón cercano después del ataque y luego se subía a una bicicleta eléctrica que utilizaba para ingresar a Central Park. A las 6:45 de la mañana, este hombre encapuchado, cubierto del rostro y con mochila gris, dispara por la espalda a Brian Thompson afuera del Hotel Hilton en Manhattan, frente a una persona que corre para ponerse a salvo. El arma se traba, pero el pistolero ajusta y vuelve a disparar. Suspect was lying in wait for several minutes, and as the victim was walking to the conference hotel, the suspect approached from behind and fired several rounds, striking the victim at least once in the back and at least once in the right calf. Las autoridades confirmaron que este no fue un ataque aleatorio, sino premeditado contra Thompson, el director ejecutivo de United Healthcare, la aseguradora de salud privada más grande del país, y quien fue declarado muerto en el hospital. Se presentaría en una conferencia de inversiones en el Hilton cuando fue interceptado. Este taxista, que estaba estacionado afuera, relató el momento. I was paying attention, I was holding my phone, then I hear the shot, And when I look at the guy was a gun, like, the silent gun. Got like a black gun, and I saw him after he shot him. He ran across the street this way. Su esposa Paulette Thompson vía telefónica le dijo a NBC News que recientemente él le dijo que algunas personas lo habían estado amenazando. Ante la pregunta si el asesinato puede estar relacionado a su trabajo o a un paciente, las autoridades solo dijeron que investigan. Thompson, de 50 años, tenía más de 20 en United Healthcare. Alleged the defendant in that case brazenly shot Mr. Thompson twice in Midtown Manhattan. Was targeted, premeditated, and meant to sow terror. Accordingly, we charged him here in Manhattan earlier this week with murder in the first degree, among additional charges, which carried a maximum sentence of life without parole.